que hace más de 100 años una ecuación predijo que la quema indiscriminada de combustibles fósiles llevaría al calentamiento global? Con mucho gusto presentaremos a continuación el tema de el efecto de la temperatura, ecuación de Arrhenius. Bien, vamos a empezar por el fundamento de la ecuación. Esta ecuación, en primer lugar, fue propuesta por el químico neerlandés Van Hoff en 1884. 5 años después, en 1889, el químico sueco Arrhenius le dio una justificación física y una interpretación. Esta expresión matemática se utiliza para comprobar la dependencia de la constante de velocidad de una reacción química con respecto a la temperatura a la que se lleva a cabo esa reacción. Bien, la justificación de esta forma parte de la ecuación integrada de la constante de equilibrio, la cual es el logaritmo natural de la constante de equilibrio igual al negativo de la variación de la entalpía sobre la constante universal de los gases por la temperatura más el logaritmo natural de la constante de integración. Una reacción elemental es la reacción que ocurre en una sola fase. Ya. Para una reacción elemental vamos a tener las interpretaciones para la constante de equilibrio y la constante de integración en las que van a relacionar las constantes de las reacciones dependiendo de su dirección, ya sea de forma directa inversa. Y la variación de la entalpía va a relacionar las entalpías totales de los productos y los reactivos. Ya, haciendo un reemplazo y un reordenamiento con todas estas interpretaciones, vamos a observar que el lado izquierdo de la ecuación va a depender de los reactivos y el lado derecho de los productos, por lo que vamos a tener una constante en la que se va a relacionar la entalpía de activación. Bien, de este modo vamos a tener que la constante de equilibrio va a ser igual a la constante de integración por Euler elevado al negativo de la entalpía de activación menos la entalpía total sobre la constante de gas la constante universal de gases por la temperatura. Esto va a depender si es de reactivos o productos. Finalmente, este argumento puede aclarar la forma de la ecuación de Arrhenius para las constantes de velocidad de cualquier reacción elemental en cualquier dirección. Ya aplicando esta a la constante de velocidad, vamos a tener que la entalpía de activación menos la entalpía total de reactivos va a ser igual a la energía de activación para la reacción en la dirección directa. Y de igual forma, la entalpía de activación menos la entalpía total de los productos, vista desde el lado de productos, es la energía de activación para la reacción inversa. Unidades. Vamos a ver cada factor de la ecuación de Arrhenius, comenzando por K, que es la constante de velocidad. A es el factor de frecuencia y el factor de Boltzmann es el número de Euler elevado a menos la energía de activación sobre la constante de los gases R por la temperatura. Las unidades de la constante de velocidad son segundo a la menos 1 por mol sobre litro elevado a 1 menos n, donde n es el orden de los reactivos. Por ello, las unidades de la constante de velocidad van a depender del orden de los reactivos. Las unidades del factor de frecuencia, A, son las mismas que de la constante de la velocidad. El factor de Boltzmann es adimensional. Sin embargo, dentro de él tenemos la energía de activación, cuyas unidades son Joule sobre mol. Las unidades de la constante de los gases R es Joule sobre mol Kelvin y T es la temperatura en Kelvin.
Se realiza la linealización de la ecuación de Arrhenius para poder tener cálculos matemáticos más prácticos, de donde se utilizan propiedades logarítmicas. Usamos el logaritmo neperiano dado que tenemos el número de Euler, teniendo así una forma de y igual a mx más b, donde y es el logaritmo natural de la constante de velocidad, m, la pendiente, es la energía de activación sobre la constante de los gases, x es 1 sobre la temperatura y b es el logaritmo natural del factor de frecuencia. Así obtendremos una gráfica como la que se puede ver en pantalla con pendiente negativa. Bien, ahora tenemos lo que son las desviaciones de la linealidad y lo que son los catalizadores. Bueno, lo que en sí quiere decir el tema de las desviaciones de la linealidad es que estas se observan en casos de que existan amplios intervalos de temperatura, porque de lo contrario hay que recalcar que existe una buena aproximación de la constante de la velocidad con la temperatura si es que ésta se encuentra en un rango más pequeño. Entonces, por ende, vamos a obtener una gráfica no lineal y además el factor exponencial y la energía de activación van a ser dependientes de la temperatura. Es decir, si es que la temperatura aumenta, tanto el factor exponencial como la energía de activación van a disminuir. Y también, por otro lado, la constante de velocidad y la velocidad de la reacción van a aumentar. Ahora, para esto se debe conocer en sí qué ocurre en una reacción química, teniendo en cuenta que tenemos lo que son las reacciones simples o elementales y las reacciones complejas o compuestas. Las reacciones simples van a ser aquellas que ocurran en un evento único y la velocidad en este tipo de reacciones va a coincidir con la molecularidad, es decir, con el número de moléculas que participan en el evento a nivel molecular. Ahora, las reacciones complejas van a ser aquellas que en sí se trata de una sucesión de etapas simples. Y cada etapa simple que compone la reacción compleja se va a denominar mecanismo de reacción. Ahora, una desviación de la linealidad va a indicar que existe una reacción compleja, pero de todos modos no va a significar que una representación lineal se trate solamente de una reacción elemental. Ahora, bueno, en toda reacción química va a haber presencia, al menos en la mayoría, de lo que son la acción de los catalizadores de inhibidores. Entonces, los catalizadores van a ser compuestos cuyo fin va a ser que exista una mínima cantidad de energía de activación necesaria para poder dar lugar al paso de reactivos a productos. Entonces, es más fácil que se dé este tipo de reacciones porque más moléculas de reactivos darán lugar a los productos. En las reacciones catalizadas, la formación del complejo activado va a requerir menos energía y también, pues, una energía de activación alta va a corresponder a una velocidad de reacción muy sensible a la temperatura. Es por eso que en el gráfico la pendiente grande, o sea, va a ser más grande en la representación gráfica de Arrhenius. Y por otro lado, en el caso de una energía de activación pequeña, va a darse una velocidad relativamente insensible a los cambios de temperatura. Bueno, por otro lado, lo que son los inhibidores en sí van a ser compuestos que no es que van a disminuir la velocidad de una reacción. Lo que va a hacer es que la cantidad mínima de energía de activación necesaria va a ser mucho mayor para poder dar la formación de los productos por parte de los reactivos. Y es por eso que pocos reactivos van a llegar a este fin, porque va a tomar mucha energía de lo que en sí se necesita. Aplicaciones. La ecuación de Arrhenius en la industria farmacéutica se utiliza para predecir la estabilidad de un fármaco o de un principio activo a diferentes temperaturas. La estabilidad de un fármaco es la capacidad para mantener las propiedades físicas o químicas en un periodo de tiempo. Cuando se aumenta la temperatura,
se puede observar sedimentos en los fármacos, evaporaciones en soluciones líquidas y fusión de supositorios. También se puede observar producción de compuestos tóxicos y que es la velocidad de descomposición del fármaco y también la eficiencia del fármaco, ineficiencia del fármaco. Se utiliza estudios de estabilidad acelerada en periodos de tiempo largo de mínimo de 12 meses a condiciones extremas tales como temperatura y humedad. Se van a obtener datos tanto de la constante de velocidad y de temperatura. Estos datos se van a utilizar en la ecuación de Arrhenius linealizada para poder así calcular la energía de activación. Esto con el fin de predecir el periodo de vida útil del fármaco. Ejercicio. En este momento vamos a ver un ejercicio aplicativo de la ecuación de Arrhenius. Tenemos que para la descomposición del anhídrido nítrico, la energía de activación es de 24.7 kilocalorías por cada mol a 27 grados centígrados. La constante de velocidad de la reacción es de 4.0 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1 y nos pide calcular la constante de velocidad a 37 grados centígrados. El primer paso para resolver este ejercicio es analizar lo que nos está diciendo el mismo ejercicio. Como solamente tenemos dos datos de temperatura, no se puede hacer una regresión lineal, por lo cual vamos a llegar a un sistema de ecuaciones, el cual se observará a continuación. Partimos de la ecuación de Arrhenius linealizada y hacemos un sistema de ecuaciones con el fin de eliminar el logaritmo natural del factor de frecuencia. Una vez eliminado el factor de frecuencia, nos queda esta fórmula que vemos aquí en la parte inferior. Y después de aplicar propiedades de logaritmos y factor común, nos queda que el logaritmo natural de la constante de velocidad 1 sobre la constante de velocidad 2 va a ser igual al negativo de la energía de activación sobre la constante universal de los gases, que multiplica a 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Otro problema que vemos en el ejercicio es que la energía de activación nos brinda en kilocalorías por cada mol y nosotros debemos transformarla a joule sobre mol para que no choque con las unidades de la constante universal de los gases. En este caso tenemos en cuenta de que una kilocaloría equivale a 4184 joules y se pasa la energía de activación a joule sobre mol. Lo siguiente es que las temperaturas igual deben estar en grados Kelvin para que no choquen con la constante R. Una vez tomado estas situaciones en cuenta, procedemos a reemplazar los datos en nuestra ecuación que encontramos anteriormente, que se encuentra en esta parte de acá del medio. Y aplicando leyes del logaritmo, nuestro fin es despejar el logaritmo natural de la constante de velocidad número 2. Una vez despejada esta constante, solamente procedemos a resolver lo numérico, lo cual nos resulta en un resultado de menos 8.79012481.9. Aplicando el logaritmo, el número de Euler elevado al número antes encontrado, tenemos que la constante de velocidad número 2 es de 1.522289 por 10 a la menos 4 segundo a la menos 1. Y ese sería todo el ejercicio. Aquí se encuentra la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.